Cuando yo planteo una derivada parcial de una determinada función, que puede ser en 2 dimensiones, 3 dimensiones o 4 dimensiones, las dimensiones que fueren, ¿bien? ¿Qué es lo que mide? Mide la rapidez de cambio de la variable dependiente respecto de la variable independiente. Bien, esto acuérdense porque es muy importante, porque yo estoy midiendo la rapidez de cambio, dejando fija o constante la otra variable. Por ejemplo, tengo dos variables, x e y. Yo puedo decir que quiero medir la razón de cambio. Bien, ¿cómo cambia y cuando dejo x fija o viceversa? ¿Cómo cambio x cuando dejo y fija? Es decir, yo puedo dejar x, o sea, x igual a 1 metro, y cuando varío, estoy variando, ahora vamos a ver un ejercicio. Bien, ¿cómo varía la temperatura en forma irregular que responde a una determinada fórmula de variación cuando estoy cambiando desde la variable y hacia la variable, desde la variable x hacia la variable y? Entonces, cuando yo tomo y planteo que voy a variar a x, bien, y dejo a la variable y fija, o defino z, una función implícita que depende de x e y, ese valor de y que lo planteo como una constante. Entonces estamos ante la presencia de una función que al plantear que ese valor de y es una constante, afecto solamente una variable. Entonces es como si yo tuviera una función de x y voy a derivar esa función de x cuando y es constante. Bien, entonces defino, como lo ven acá, este PDF lo van a tener o ya lo tienen en el campo. Bien, o sea, g de x, esa variable, esa función que varía en función de los valores que toma la variable x, que es independiente, pero mi función está formada por x e y, yo definí que y era igual a b. Entonces solo va a variar en base a las variaciones de y. Por ende, la derivada de esa función g' de x, bien, lo llamo la derivada parcial de esa función con respecto a x en los puntos a, b. En x igual a a, en y igual b. De forma análoga, exactamente lo mismo, puedo plantear la derivada parcial de la función con respecto a y, dejando x como constante. Cuando yo planteo ustedes pueden tener en el parcialito que viene, aunque en el parcial, resolver la derivada parcial por definición. ¿Bien? Entonces, la definición de derivada parcial, se plantea de la siguiente manera. Mi g', bien, yo tengo la función que pertenece al dominio de 2 dimensiones, es un dominio de reales en una función de 2 variables, en los cuales tengo 2 números, a y b, tal que pertenece a ese determinado dominio. Entonces, si tomo la derivada parcial de esa función que está conformada de x e y con respecto, la derivada parcial con respecto a x, se define que solamente si aplica la definición de derivada, yo tengo mi función, mi derivada parcial con respecto a x de a y b, que va a ser g' en el punto a, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de mi función de a más h. Y fíjense que yo dejo fijo el valor de y.
igual a b, menos la función de a y b respecto, o sea, dividido por h, porque sabemos que es el límite cuando h tiende a 0. Un tema fundamental, yo puedo aplicar la definición siempre y cuando ese límite exista. Bien. De igual manera lo puedo plantear con respecto a y. Entonces voy a tener un g' de b en el punto b, va a ser la derivada parcial dejando x constante, y cuando y vale b, entonces lo que voy a plantear es el límite cuando h tiende a 0 de mi función de dos variables, x lo dejo constante igual a y voy a variar b más h menos f de ab. Y de esta manera obtengo la derivada parcial respecto de y. La manera de derivar es los diferentes métodos o metodologías que vinimos aplicando anteriormente. Factorización, racionalización, regla del L'Hopital, etc. Bien. Acá tenemos un ejemplo. Yo tengo mi función, mi derivada, quiero obtener la derivada con respecto a y, la derivada parcial, en el punto 1 y 2 de mi función xy igual 2x por y cuadrado más x. Vamos a aplicar la definición. Un segundo que admito. Bien. Entonces, yo aplico mi función, quiero obtener la derivada parcial en los puntos x e y 1, 2, pero quiero hacerlo respecto de y, dejando x constante. Entonces voy a aplicar el límite de esa función, dejando x constante, y va a variar 2 más h de mi función, menos mi función en los puntos 1 y 2 de mi función x. Bien, fíjense cuál es mi función. 2x y cuadrado más x. X es una constante. Bien. Entonces yo reemplazo y por 2 más h. 1 lo dejo como constante. Bien. Y reemplacé 2 más h al cuadrado. X, ¿cuánto valía? X valía 1. Reemplazo el 1 en x. Voy a tener 2 por x que vale 1, 2 por 1, 2, es este 2, y tengo y al cuadrado va a ser, el valor de y es 2 más h elevado al cuadrado, menos mi función completa, 2x y cuadrado más x, en los cuales reemplazo el punto 1, 2. Si reemplazo el punto 1, 2 y x vale 1, es 2 por 1, 2, y vale 2, 2 al cuadrado es 4, por 2, 8. ¿Estamos de acuerdo? 2, mi función 1, 2, me queda menos 8. Veamos cómo sale. Y al cuadrado es 2 por 1, 2. Y al cuadrado es 4 por 2, 8, más. Bien, acá en lugar de tengo menos la función, acá les faltaría haber sumado más 1. Bien, sería 9, porque mi función en el punto 1 y 2 es 2 por 1, 2, por y al cuadrado es 2, y al cuadrado es 2, al cuadrado es 4, por 2, 8, más 1, 9. Sería menos 9. Desarrollo este cuadrado. Tengo una consulta. Sí. En la parte que dice que tiene que reemplazar el 2 más h en la función, ¿no Sí. faltaría un más 1?
Cuando yo... Cuando hace el 2 por, entre paréntesis, 2 más 2 h más al h... cuadrado, no No, tendría porque que yo haber... acá... Está bien, mi función en 1. ¿Bien? Acá cuánto tengo? Yo tengo 2 más h, lo estoy reemplazando en el valor de i. ¿Bien? Si yo tengo acá yo tengo más 1, y acá tengo menos 9, me queda menos 8. Ah, está bien, sí, sí. ¿Está? O sea, a este menos 8 le faltaría el más 1 y menos 1 del otro lado. Perdón, más 1 de este lado. Bien, porque yo acá, este 1 de x, no sé si ves la flechita o mi marcador de la computadora. Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. Yo reemplazo el 1 acá y el 1 acá, en ambos valores de x. Entonces acá voy a tener más 1. Y acá tengo menos 9. Más 1 me queda menos 8. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Lo que pasa es que acá está aplicado directamente en el resumen de este PDF. Bien, desarrollo el binomio al cuadrado. Entonces, ¿cómo me queda? Fíjate. Voy a tratar de hacerlo despacio, corríjanme por favor, o Nicolás, corregime. Bien, el primero al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Bien. El doble producto del primero por el segundo. 2 por 2, 4 por h. Bien. Más h cuadrado. Bien. Cuando me queda, si yo desarrollo este binomio y lo multiplico por 2, el primero me va a quedar 2 por 4, 8. 8 positivo. Menos 8 se va a cancelar. Este menos 8 se cancela con el primer término del binomio al cuadrado. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Y después, ¿qué es lo que hago? ¿Quieren que lo haga en la pizarra? Sí, profe, estaría bueno para Bien, verlo mejor. Sí, por favor. Excelente. Bueno, esperen que es 2 por 2 más h al cuadrado menos 8. Voy a compartir mi pizarra. Voy a utilizar, espero la semana que viene ya tener online la pizarra del whiteboard de Microsoft. Bien. Bien. Yo tengo el límite, bueno, de h que tiende a 0. Yo soy zurdo, así que tenemos de 2, bien, por, corríjame, ¿no? 2 más h al cuadrado, todo al cuadrado, menos 8. Hasta ahí está claro. Dividido h. Sí. Bien. Entonces, tengo, perdónenme, dos por el primero al cuadrado, 4, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por 2, 4h. Más h cuadrado. H
cuadrado, cierro paréntesis, menos 8 dividido h. Bien. Abro el paréntesis multiplicando por 2. Esperen que voy a hacer un más gordo. No, acá. El límite. Bueno. Cuando h tiende a 0. T. H tiende a 0. Dos por 4, 8. Voy a tener 8 acá. ¿Bien? 2 por 4, 8h. Más. H. Más 2h cuadrado. Menos 8 dividido h. Bien. Menos 8 con 8 se va. Bueno, me queda el límite cuando h tiende a 0 de, fíjense, yo puedo sacar 2h factor común. Por 4h. 4 más h. ¿Estamos de acuerdo? Más h. Un segundo que voy a admitir a alguien más. Dividido h. ¿Estamos de acuerdo todos? Entonces, esta h se va con esta h. Entonces me queda el límite cuando h tiende a 0. Más suave tiene que ser. ¿Cuánto me quedó acá? 2 por 4 más h. Y esto sería, si h tiende a 0, 2 por 4, 8. Está bien, más 2h. Y calculé el límite y esto se anula. O sea, mi respuesta es 8. ¿Lo entendieron hasta ahí? Sí, profe. Profe. Bien. Paro de compartir y vuelvo al PDF. Espero no haberme olvidado nada. Bien. ¿Ven la respuesta? Entonces ahí calculé la derivada parcial variando la variable y, dejando fija la variable y. Mi respuesta del límite fue 8. Existen varios tipos de notaciones, como la pueden ver, derivada respecto de x, de xy, o derivada función con el subíndice x de xy, o lo mismo con respecto a y, o la derivada parcial. Normalmente se utiliza esta notación, derivada parcial de la función
xy con respecto a x y la derivada parcial respecto de y de la función xy. Yo puedo tener una función en 3 dimensiones, que sería x y z, puede ser la derivada parcial respecto de x, la derivada parcial respecto de y, la derivada parcial respecto de z. Vamos a ver este ejemplo ahora. Ustedes tienen una placa metálica de forma rectangular y delgada. La caliento en forma irregular. ¿Qué quiere decir? Yo tengo esta placa, le doy primero un poco de acá, calor, le doy otra parte de acá de calor, bien, o tengo diferentes mecheros, pero la estoy calentando en forma irregular. La manera de calentamiento responde a una determinada función, que en este caso la temperatura en función de las variables x y, en el cual voy a definir los puntos, responde a esta función 2xy cuadrado más x, que es la misma función anterior. 2xy cuadrado más x. Ya calculamos el límite. Además estoy midiendo los valores de x y. Yo tengo un plano horizontal x, el valor de y. Bien, que esos valores están medidos en metros. Y la temperatura que responde a esa función en grados centígrados. Entonces la pregunta es, ¿cómo varía la temperatura en el punto 1 y 2 cuando x permanece fijo en el punto 1? ¿Qué quiere decir? Yo fijé, es una constante, x igual a 1. ¿Bien? ¿Qué nos implica esto? Nos está diciendo que yo quiero calcular la rapidez de cambio de la temperatura T. Faltan 10 minutos. Cualquier cosa, si se corta en el momento que estoy hablando, volvemos a ingresar. Lo que estamos calculando es la rapidez de cambio de la temperatura T en dicho punto. Bien, sacamos la derivada parcial cuando x es igual a 1 y me está diciendo, como ya hicimos el límite, como lo calculamos previamente, ¿qué quiere decir? Que está variando 8 grados centígrados por metro. Además me dice que ese límite me dio positivo, me está indicando que la placa metálica que están variando su temperatura en forma irregular, cuando pasa, que va avanzando sobre la recta x igual a 1 hacia y igual 2, tiene un aumento de temperatura con esa tasa de variación. ¿Lo entendieron? Se lo tienen que imaginar, o sea, yo tengo una placa metálica. Tengo, en lugar de tener un mechero en el medio para que sea constante, tengo diferentes mecheros en diferentes lugares que hace que se caliente en forma irregular, y esa irregularidad de la temperatura que yo le estoy introduciendo a esa placa hace que varíe en función de esa determinada curva T igual a 2xy cuadrado más x. Bien, 2xy cuadrado más x. Esa curva, bien, que si ustedes lo grafican en 2 dimensiones, les va a dar cómo varía esa temperatura, cómo está dispuesta esa temperatura en esa placa que se está calentando en forma irregular. Cuando yo calculo la derivada parcial, estoy calculando la tasa de cambio, dejando fija una variable. Si estoy en 3 dimensiones, puedo llegar a dejar fija 2 variables y obtener esa tasa de cambio. ¿Lo entendieron hasta acá?
Bien, vamos a ver. Poco, pero... Sí. No escuché, perdóname. ¿Ezequiel? No. Más o menos entendió, profe. Bien, ¿cómo se los puedo mostrar gráficamente? Si yo hago el gráfico, vamos acá a uno de los gráficos de acá. Ahora vamos a ver estos ejemplos de a poco, ¿no? Pero les quiero mostrar un gráfico. Este puede ser uno. Voy a ir... ¿Cómo interpreto geométricamente la derivada parcial? ¿Bien? Yo tengo este paraboloide. ¿Bien? Yo tengo una tasa de variación de cambio en el sentido de las X y tengo una tasa de variación de cambio en el sentido de las Y. Bien, o sea que si yo voy de izquierda a derecha, bien, puedo ir creciendo o disminuyendo. Si estoy tomando en un determinado punto, fíjense la pendiente creciente que tiene la recta. Cuando calculamos la derivada de una función, ¿qué me estaba dando? La pendiente de la recta tangente. ¿Correcto? Si me da la pendiente de la recta tangente y esa pendiente de la recta tangente es positiva, ¿qué estoy? Ante un crecimiento. El avión tiene una determinada velocidad, tiene un vector, bien, de velocidad y tiene un vector de aceleración. Si yo tengo, ustedes tienen que haber visto en física, bien, si yo tengo velocidad igual espacio sobre tiempo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, ¿eso qué era? ¿Qué es? La velocidad, ¿qué es? Del espacio con respecto al tiempo. ¿No se lo dijeron en física? La derivada del espacio con respecto al tiempo. Es la primer derivada del espacio. ¿Eso no se lo mostraron? En física. No, ¿Y profe. la aceleración? No. Una fórmula, no. Nada más. Un segundo, volvamos a la pizarra. Vamos a ver si le podemos mostrar. Vamos a borrar. Acá. Bien. Yo tengo variación de velocidad. Bien. Bueno, perdónenme la letra, pero bien. La variación de velocidad. Variación de espacio, X, con respecto a variación de tiempo. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Bien. ¿Esto qué es? La variación de velocidad. Velocidad final menos velocidad, bueno, me salió la E, menos velocidad inicial. Bien, eso es variación, final menos inicial. ¿A qué es igual? Espacio final, X, menos espacio inicial. ¿Estamos de acuerdo? Dividido tiempo final, donde llegué a esa posición final, menos el tiempo inicial, que normalmente es 0.
Esto lo vieron. Sí, sí, sí. Bien. ¿No les dijeron que la velocidad es la derivada primera de la posición con respecto al tiempo? No, profe, la verdad que no. Bueno. Acá tengo... Bien. ¿Qué pasa si voy a velocidad constante? Bien. La aceleración vale 0. Si voy a velocidad constante, la aceleración vale 0. Muy bien. Si yo voy de este tiempo a este tiempo y voy creciendo, ¿qué es lo que tengo? Bien. Y acá tengo posición final y posición inicial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá tengo un delta t, acá abajo. Acá tengo un delta t y acá tengo un delta x. No, profe, se va a cortar ya. Ah, bueno, entonces, si yo tenía una determinada curva, bueno, voy a tener que borrar todo de nuevo. Bien, tengo una determinada curva. Me salió como el diablo. Bien, y si yo voy de este punto, ¿qué voy a tener en este punto? Si esa es la curva. Una Tengo la intersección. recta tangente. Bien.